revisar el acontecer internacional y muy pendientes porque finalmente cadena perpetua con 30 años adicionales es lo que dictó la sentencia, la condena para el Chapo Guzmán. Hola, Mariane. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Una sentencia que era obligatoria, por lo tanto, era una cadena perpetua que se sabía. Lo que no se sabía eran los 30 años adicionales. Esa ha sido, en definitiva, la condena que recibió esta mañana el capo de la droga mexicano Joaquín Chapo Guzmán en el llamado juicio del siglo que enfrenta en los Estados Unidos. Hablamos de un hombre que ha tenido varios rostros. Aquí tenemos 6, pero en realidad son muchos más, porque este hombre no solamente lideró el cartel de Sinaloa, sino que también estuvo prófugo de la justicia tras 2 espectaculares escapes de cárceles de máxima seguridad en México, su país. Además de su abogado, ingresó rápidamente a la Corte Federal de Brooklyn esta mañana su esposa Emma Coronel, custodiada por 2 guardaespaldas. Antes que el juez hiciera lectura de esta condena, el Chapo pidió la palabra. Fue la primera vez que habló durante el largo juicio y dijo lo siguiente. Veamos a continuación que en definitiva no he tenido un juicio justo. Él no se mostró en ningún momento arrepentido y después se despidió por última vez de su esposa, la madre de sus hijas gemelas. Veamos parte de la declaración que ha sido difundida. Sabemos que estos son juicios a puertas cerradas, no hubo ingreso de cámara, por eso se conocen los dibujos que se hacen en este tipo de procesos. Ha dicho esta mañana, habló por primera vez el Chapo Guzmán, el juez me ha negado un juicio justo cuando todo el mundo lo estaba viendo. He estado manchado por la mala conducta del jurado. El sistema de justicia estadounidense es corrupto, esas han sido las acusaciones. Y en prisión soy víctima de un trato cruel e inhumano, algo que anunciaba también en una carta a su madre, que estaba pidiendo una visa humanitaria porque quería estar presente en el juicio y no se lo permitieron porque no le dan visa, dice el gobierno norteamericano, a personas que están involucradas con el narcotráfico. La sentencia era la esperada. El mayor narcotraficante del planeta, tras la muerte del colombiano Pablo Escobar, ha sido condenado, como les decía, a cadena perpetua. Deberá permanecer en la prisión ADX Florence, conocida como Supermax, y que es considerada la cárcel más segura de los Estados Unidos, ya que está diseñada a prueba de fugas. Claramente que es el caso de él, que tuvo 2 en México. Escuchemos ahora a los abogados de la Fiscalía y del Chapo Guzmán. Minutes ago, in the courthouse behind me, hace unos minutos atrás, la corte que está detrás mío, el juez del Distrito de Estados Unidos, Brian Cogan, ha condenado a Joaquín Chapo Guzmán de por vida, más 30 años. Es una sentencia importante y merecida. Este caso fue simplemente una inquisición. Fue un juicio piloto y la forma en que terminó es exactamente perfecta. Por eso la descripción no tuvo ninguna diferencia a lo que dio el jurado. Lo que votaron al final del día, todo lo que importaba eran las pruebas del gobierno, sin importar cuán defectuosas pudieran haber sido, sin importar cuántos lunáticos y sociópatas hablaran. Todo lo que importaba era la evidencia y el jurado lo condenaría. En definitiva, al Chapo se le condenó como responsable de la importación a Estados Unidos durante 25 años de al menos, escuche bien, 1.213 toneladas de cocaína, además de otras drogas, entre esas la heroína. Tras un juicio de 3 meses, un jurado lo había declarado culpable el 12 de febrero de los 10 delitos de narcotráfico, posesión de armas, lavado de dinero y por ley. Hoy el juez federal de Brooklyn debía aplicarle la cadena perpetua de manera obligatoria, que era algo que le hacía alusión al comienzo. El juicio del siglo ha sido catalogado como el más caro en la historia del sistema penal de la nación, con un costo de 50 millones de dólares, donde han participado 56 testigos, revelaciones estremecedoras de asesinatos, fugas ostentosas y corrupción de altos mandos militares en México y otros países de Latinoamérica. Fueron 14 ex socios y aliados del Chapo quienes terminaron por hundirlo en el estrado tras acuerdos de una reducción de condena, entre otros beneficios. Y de hecho, hoy no fue la excepción, declaró una ex socia que sobrevivió precisamente a un ataque ordenado por él. Así que se ha hablado mucho sobre todo de la situación que va a enfrentar ahora en prisión. Por eso se despidió de su esposa. No va a poder tener
ningún tipo de contacto con ella, ni menos telefónico, y hay una restricción total en esa cárcel que la llamada Supermax, donde están incluso terroristas recluidos en ese lugar. Primero, el atacante de la maratón de Boston, entre otros, el conspirador del bombardeo de Oklahoma City y el terrorista Zacarías Missouri del 11S. Ahí hay 400 reclusos con un régimen de aislamiento durante las 23 horas del día. Sí, porque en las cárceles anteriores en donde él había estado, las mexicanas, prácticamente se encontraba con sus conocidos, muchas personas ligadas al narcotráfico, y ahora son otros quienes van a estar aquí, que además tienen celdas individuales, tengo entendido. Exactamente, y también el tema de poder sobornarlos, que podía haber ocurrido también en la última cárcel de alta seguridad en México. Todas las fugas, las dos fugas que hizo Joaquín Guzmán, fueron básicamente por estar pasándole plata, sobornando básicamente a funcionarios penitenciarios y a autoridades bien importantes. Muy importantes de México, por eso el tema sigue siendo muy importante para ese país también, que está en la lucha, sobre todo el gobierno actual, contra el narcotráfico. Vamos a continuación a ver dramáticas imágenes que nos han llegado desde India. Muestran el momento en que uno de los juegos más atractivos de este parque de diversiones se parte en dos. Ocurrió en el llamado Discovery, que se mueve como un péndulo. En forma imprevista se parte la parte superior de la estructura, cayendo con violencia desde al menos 15 metros de altura. Ahí estaban todas las personas que iban sentadas en la cápsula. 2 de ellas murieron en forma instantánea, mientras otras 29 sufrieron distintos tipos de lesiones, algunas de gravedad. Es que no fue fácil el trabajo tampoco de los rescatistas para poder sacar uno a uno a los afectados. La tragedia se registró en Balbatica, al oeste del país, donde las autoridades están investigando si hubo o no negligencia de parte de los dueños de este parque por un mantenimiento deficiente del juego mecánico. Impresionante, la imagen es como una pesadilla. Y dice que quienes la grabaron formaban parte de los familiares de estas personas afectadas. Otra noticia que ha marcado la pauta en las últimas horas. Aquí vemos a líderes peruanos, que todos ellos están involucrados en la mayor trama de corrupción del último tiempo de América Latina. Hablamos de Odebrecht. Aquí vemos a la ex candidata presidencial, líder de la oposición, Keiko Fujimori, ¿verdad?, que actualmente está en prisión preventiva. Luego vemos al renunciado PPK, el presidente Pedro Pablo Kuczynski, con detención domiciliaria. Luego al expresidente Ollanta Humala, actualmente con libertad restringida. Él ya estuvo detenido. Posteriormente al expresidente Alan García, que usted sabrá, se suicidó, ¿verdad?, en abril de este año, cuando iba a ser detenido precisamente por este caso. Y ahora fue el turno ¿de quién? Del expresidente Alejandro Toledo, que fue detenido en los Estados Unidos por este caso. Desde hace más de un año, específicamente en mayo del 2018, que Perú ya había pedido formalmente a Estados Unidos su extradición, y por eso se trató de una detención, sobre todo para él, muy sorpresiva. El exmandatario vive desde hace mucho tiempo en Estados Unidos, todo en el marco de la investigación sobre sobornos de la constructora brasileña Odebrecht sobre ellos. Toledo gobernó entre el año 2001 y 2006 y está prófugo de la justicia de su país por haberlo recibido presuntamente 20 millones de dólares de Odebrecht a cambio de ayuda para ganar obras públicas. El mandatario tiene 73 años, niega estas acusaciones y se ha declarado un perseguido político. Pues bien, ayer hizo su primera comparecencia ante las autoridades judiciales norteamericanas como parte de este proceso orientado a lograr su retorno a Perú. Su abogado en Lima dijo que Toledo no ha tenido el debido proceso de investigación por los fiscales peruanos. La extradición podría tardar un año más, así lo estimó el ministro de Justicia, Vicente Ceballos. Por esta razón, anoche, el presidente Vizcarra pidió que sea en el menor tiempo posible. Escuchemos parte de esa declaración. La lucha frontal contra la corrupción y la impunidad es irreversible. Esta es una lucha que trasciende fronteras. La detención del expresidente Alejandro Toledo, iniciando un proceso de extradición que esperemos que se cumpla en el menor plazo posible.
Vamos de inmediato a Europa. La ola de calor no da tregua a ese continente. Croacia está viviendo las consecuencias con este gigantesco incendio forestal que afectó a la isla de Pag. Por esta razón, debieron evacuar a más de 10.000 personas de un festival de música de hip hop. De inmediato actuó bomberos que combatieron las llamas con la ayuda de 3 aeronaves especializadas. A pesar de sus grandes dimensiones, afortunadamente nadie resultó herido. Trump es políticamente incorrecto, eso saca chispas, ¿verdad? Y por eso le piden un alto. En las últimas horas, la Cámara de Representantes de Estados Unidos condenó los mensajes del presidente Trump, los cuales fueron calificados de racistas. Sus comentarios fueron dirigidos contra 4 congresistas demócratas a quienes le pidió que regresaran a sus respectivos países. Nos referimos a Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ayanna Pressley y Ilhan Omar. Todas son estadounidenses. 3 de ellas nacieron en Estados Unidos, menos Omar, que nació en Somalia. Al texto, suscrito por 4 legisladores republicanos, se sumaron 235 votos demócratas. Dice que con este tipo de comentarios se ha legitimado, en definitiva, e incrementado el miedo y el odio, sobre todo hacia los nuevos estadounidenses y hacia la gente de color. Por lo tanto, no es una crítica contra 4 congresistas, sino contra los 22 millones de estadounidenses que nacieron en otro país e hicieron su camino hacia los Estados Unidos, es lo que señala ese texto. No sé si ustedes vieron el atardecer ayer, pero esto fue en realidad a las 5:30 de la tarde de hora chilena. Los eventos astronómicos han sido generosos últimamente y aquí vemos la secuencia del último de ellos. Estamos viendo el eclipse parcial lunar, maravilloso. Pudo ser visto en África, Europa, parte de Asia, Australia y también en Sudamérica. Sobre todo fue un fenómeno que dejó, por supuesto, distintas postales en todo el mundo y que se produjo a solo 2 semanas, ¿verdad?, después del eclipse total de sol, donde los chilenos fuimos los testigos privilegiados. En el eclipse lunar, la luna en Sagitario, que es la luna llena, pasó de derecha a izquierda a través de la sombra de la parte meridional de la Tierra, que cubrió hasta un 65% de su diámetro. El color rojizo fue una de sus características y en Santiago podíamos verlo a las 5:30 de la tarde, pero había nubosidad. En Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, no pudieron apreciarlo por la hora, ya que la luna estaba por debajo de este horizonte. Se trató del último eclipse lunar del año. No habrá otro eclipse lunar total hasta mayo del 2021. Hay que guardar los anteojos. ¿Sí o no? Los tengo guardaditos. Hay que guardarlos para el próximo año. El próximo Para año, sí, Pucón. en diciembre. Diciembre, 14 de diciembre en Villarrica. Sí, de hecho ya me pedí libre. Afortunadamente, ¿Ya cuando te pediste libre? en el verano, ¿no? Con Te mejor gané. clima. ¿Quién vive? Para seguramente asegurarse igual ahí en nos el vamos sur. Bueno, y el eclipse fue visible el mismo día en que se conmemoró los 50 años del despegue del cohete Saturno como parte de la misión que se convirtió en el primer viaje del hombre a la Luna. Y mire, anoche la imagen de este cohete que llevó a la tripulación del Apolo 11 se proyectó en la fachada del monumento a Washington. Esto es parte de la serie de conmemoraciones que se realizan durante toda esta semana. La histórica misión en la que participaron los astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins. Los 2 últimos están vivos, tienen 88 y 89 años de edad y ayer hablaron a la prensa, sobre todo Collins, que estuvo en Cabo Cañaveral, justo en la plataforma donde se produjo este despegue. Mientras tanto, Neil Armstrong murió el 2012, pero se exhibió el traje que él utilizó en la misión y que fue restaurado. Un día como hoy, 17 de julio de 1969, la nave ya estaba en el espacio. Claro, despegó en el día de ayer. Rememoremos, 50 años atrás, ¿verdad? Y obviamente que despega desde los Estados Unidos, desde Cabo Cañaveral. Primero hace una vuelta prácticamente no completa a la Tierra y luego emprende su viaje a la Luna. Bueno, van separándose junto con los módulos. Había una distancia. ¿Cuál es la distancia? Primero, que era parte del desafío. La de la Tierra a la Luna. ¿Cuánto? 300.000 kilómetros. Ay, sí. Repe se las sabe todas, pero fallaste. 384.403 kilómetros. Vamos a ser más precisas. Hasta que el sábado, porque estamos contando los días, ¿ya? El sábado es cuando finalmente el módulo llega a la Luna y se posa. ¿Ven? Y después viene
todo el sistema de retorno. Por eso la NASA pretende enviar incluso de vuelta a la Luna, humanos a la Luna, ¿cuándo? El 2024. Pero antes, un laboratorio financiado por la NASA en Colorado tiene ya como objetivo enviar robots capaces de desplegar telescopios operados a distancia por astronautas en órbita. Serán radiotelescopios que se ubicarán en el lado opuesto de la Luna. Eso es parte de la gran cantidad de proyectos en marcha por parte de la Agencia Espacial de los Estados Unidos. E incluso acá tenemos, se está recordando esta fecha en la Florida, ¿han visto? Sí, qué increíble. Como tienen también el cohete Saturno ahí, una réplica. Y sobre todo los niños que están de vacaciones de invierno para poder apreciarlo. Sí, y bueno, y solo lo que yo he aprendido de la Luna en este último tiempo es que uno no tiene que hablar del lado oscuro de la Luna, sino que del lado oculto de la Luna. Ah, ya. Sí. Muy bien. No, y oye, tanta teoría conspirativa. Sí, Sí, el hombre interesante. llegó a la Luna. Sí. Llegó. Créalo. El hombre No era un estudio la cuestión. Ahora, Llegó. y ahora no solo hay una bandera, hay 6 más. Claro. Lo que ha pasado es que ahora dicen que son como las banderas de la paz, porque por producto de la radiación las banderas ahora son de color blanco. Ah, mira. Así que no hay colores de ningún país en la bandera. Y el último Muy dato. bien. ¿Qué? La Luna es de un chileno. Ah, y tienes razón. le tuvieron que pedir autorización para ir a la Luna en ese Eso es lo tiempo. que se dice. La Luna de un chileno fue al conservador y que tuvieron que ir. No hay problema. ¿Se avisó? Bien avispado el chileno, como son los... La chispeza, como dijo Gary Weber. Bien, ¿vamos a una pausa? Vamos a una pausa. Muchas gracias, Mariane. Buenas tardes.